Pues ahora miramos, bueno, yo no sé si al cielo, al entorno, al futuro, al presente, que estás aquí más que nunca. Vamos a hablar del Museo de la Ciencia y el Cosmos y saludamos a su directora que se encuentra aquí con nosotros, Antonia María Varela, más conocida como Toñi Varela. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Radiante. Sí, Radiante. siempre que sé hablar del museo, hablar de astronomía, de ciencia, sí que es verdad que me ilusiona, ¿no? Directora del Museo de las Ciencias y el Cosmos. Nada menos y nada más. Y encima mujer, Toñi. Muy bien. ¿Qué ha significado ser la directora de un museo como este? Pues para mí es realmente un gran orgullo. Es un cargo que asumo con muchísima humildad y mucha responsabilidad sobre todo, ¿no? Tenemos una herencia de 30 años, se inauguró ya en el año 93, con una fuerte connotación astronómica porque emerge de un proyecto que nace en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, que deciden que es necesario que nuestra isla, nuestra comunidad, cuente con un centro donde poder comunicar, divulgar, enseñar la ciencia en general y en particular los misterios del universo. Hay que llegar de una forma entretenida, experimental, despertar ese espíritu crítico, con lo cual es un centro único, además tiene una peculiaridad que igual da tiempo aquí de comentarlo, únicas en España. Es un centro donde los módulos se fabrican en casa. De hecho, cuando vemos las tripas del museo, una de las cosas que más les gusta a todos los escolares es justamente visitar esas entrañas, donde están los talleres, donde se fabrican, se diseñan. Entonces podemos hacer un museo muy adaptado a nuestra comunidad y a nuestros visitantes. Lo que no es para nada el Museo de las Ciencias y el Cosmos, un museo tradicional. Para nada. Un museo donde se vive, se siente la ciencia. Efectivamente, siempre hablamos, fíjate, un tema importantísimo, seguro que los compañeros y las compañeras de otros museos y centros hablan de las colecciones tan importantes. Eso es necesario en muchos museos, pero este es un museo donde no se salvaguarda ningún objeto ni descubrimiento científico ni tecnológico. Es un museo que está inspirado en el primer centro o museo de ciencia del mundo, que en 1969 por el físico Frank Oppenheimer, el Exploratorium en San Francisco, donde lo que se pretende es que se interactúe con el público, con el visitante. Es un museo donde todo se experimenta y donde tienes que descubrir los fundamentos de la ciencia a través del juego. Es una manera muy lúdica de despertar el espíritu crítico. Es siempre vivirla, la ciencia es muy experimental. Entonces se trata de que los conceptos físicos y también químicos y también la matemática puedan entrar a través del juego y del entretenimiento. Por eso es un museo muy interactivo. Tiene 5 grandes áreas. Esas áreas son, por un lado, hay una parte muy importante del universo. De hecho, ya tan solo entrar por la escalera principal, ¿sabes? El mismo edificio está inspirado en el cielo, es una estrella vista desde el cielo, tiene un gran radiotelescopio que en la terraza, que no hay ningún visitante, nadie de esta isla ni de otras que no conozca esta gran antena, que tiene su superficie, eso sí que lo ignora mucha gente, tiene el mapa de la Luna marcando las coordenadas de los montes Tenerife y el Pico Teide en la Luna, que hay unos accidentes geográficos, unas montañas en la Luna que tienen nuestro nombre, el nombre de nuestra isla, nuestro Pico Teide, gracias a una expedición de hace 2 siglos, ¿no? Pues bien, eso está ya en la terraza. Y luego en el interior hay muchas áreas diferentes, pero sobre todo la sala, como el núcleo, el corazón del museo, son 5 áreas, unas que tienen que ver con el Sol en particular, otro con el universo en general y la Tierra en particular también. Cambio climático, queremos todavía implementar más módulos que tengan que ver con medio ambiente, cambio climático, contaminación lumínica, cómo afecta al medio ambiente, a la biodiversidad, etcétera. Otro módulo que tiene que ver con cómo funcionan las cosas. Es fácil usar todo. Yo siempre digo que la física está en la vida cotidiana, desde que enciendes un interruptor, desde que abres la nevera, desde que botas un balón. Todo es física lo que hay detrás. Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Un móvil, un televisor, y cómo funciona el cuerpo, que luego también podemos ir a lo micro. Vamos a lo macro a través del universo y luego vamos a lo más diminuto entrando espejo, en el cuerpo. ¿no? Exactamente. Pues es ciencia, ¿no? Al final todo es ciencia. Y a su vez tenemos áreas
pues como el microcosmos para los más pequeñines y las más pequeñitas. Es muy importante para nosotros fomentar también, decías antes de ser mujer, pues creo que el museo ha hecho una tarea importante. Primero, el tener ya un circuito con nombres de mujer. A lo largo de todo el museo tienes una serie de piezas con biografías de mujeres científicas. Hemos decidido este año que no solo por el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Mujer Trabajadora, sino todos los eventos que se realicen van a estar precedidos por la imagen de alguna mujer científica, con la idea sencilla de visibilizar que existen esas historias ocultas, olvidadas, de mujeres que han contribuido al avance de la ciencia, ¿no? Y creo que eso también es importante. Podemos fomentar también desde un museo, hablando de ciencia, la igualdad y la equidad. Claro, que quede claro que el paso de la mujer por el mundo no es una estrella fugaz. Eso no puede queda, ser, ¿no? Como un sol. Eso un sol, que se le dé visibilidad si le corresponde. Toñi, si tuviésemos que medir las visitas en el museo en sensaciones y emociones, ¿qué balance arrojaría? Muy buena pregunta. No hemos hecho esa entrevista a ese nivel, pero sigue el grado de satisfacción. Y sí me consta que el número de visitantes sigue creciendo año tras año. Este año, por ejemplo, se hizo una exposición que es la del Tajo Gaite, y tiene que ver con tu pregunta, porque no solo son los 90.000 visitantes que vinieron al Tajo Gaite, y más de 10.000, que son 15.000 alumnos y alumnas, que es muy importante, sino la emoción que transmite esa exposición, por ponerlo, ¿no? El hecho de que no solo te cuenta la historia de un volcán, no solo te cuenta la historia de por qué Canarias es volcánica y vivimos sobre un suelo volcánico, y cómo nos hemos ido, la resiliencia, cómo nos hemos ido adaptando a ello, cómo los investigadores han trabajado para evitar pérdidas humanas y para avanzar en el conocimiento de del funcionamiento de estos procesos naturales, pero también creo que transmiten la emoción de la fuerza que tiene la naturaleza y de lo importante que es la solidaridad en determinados momentos humana. Porque lo mismo en cualquiera de los módulos. Yo creo que también están los sentidos. Se trata en este museo de experimentar con los sentidos. Hay módulos donde lo que predomina es la parte visual, pero también está pensada para personas con discapacidad visual. Tenemos módulos donde es el sentido del oído, en otros el del tacto. Entonces, jugamos con los sentidos, pero no solo con los sentidos tradicionales, sino con otros sentidos que van más allá de los sentidos sensoriales de la percepción, ¿no? Que es la emoción que te transmite, la ilusión que te transmite, y el hecho de que de ahí salgan niños y niñas que quieran ser mañana astronautas, astrónomos, médicos o ingenieros, que quieran hacer ciencia. Y que vean que no es tan complicada. A ver, hay que estudiar mucho, yo no voy a mentir. Como todo, pero como en todo, tiene un esfuerzo, es muy competitiva, pero al final es la que explica cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, y además es la que puede encontrar las soluciones para problemas que tanto nos compete, como el cambio climático, como la hambruna, erradicar la pobreza o la salud pública. Todo esto está en la ciencia, y en este museo se trata también de dar a entender lo importante que es la ciencia, por qué es importante invertir en ciencia, y también estamos trabajando un ciclo que hemos inaugurado, es Mujeres Científicas y Tecnólogas, que es cuatrimestral, visibilizando, ya han pasado más de 13 mujeres por este ciclo, y hemos abierto otro que creo que puede ser muy interesante, que es Canarias con C de Ciencia. Ajá. Y la idea es que está dirigida sobre todo a estudiantes de secundaria, aunque el primero que hicimos por periodo vacacional no fue más dirigido al público en general, y está concebido para que nuestros jóvenes puedan conocer qué ciencia y puntera se desarrolla en nuestras islas, y que es una oportunidad de trabajo para ellos. Despertar el interés con personas que en primera persona cuentan su experiencia, y no hay nada mejor que alguien te transmita lo que hace si lo hace con pasión, ilusión, ¿no? Y el ejemplo. Desde oceanografía, atmósfera, neurociencia, astronomía, geología, son numerosas las disciplinas en las que Canarias es líder, y donde hay que echar pecho y decir, oye, pues lo hacemos bien. Podemos incluso hacerlo mejor, evidentemente, pero no tenemos que avergonzarnos, al contrario, ¿no? Sobre este último punto iba mi siguiente pregunta. Estamos donde estamos geográficamente, bastante alejados del resto del país, lo que de alguna manera no nos
resulta tan competitivo con el resto del Estado. Sin embargo, con este museo estamos a la vanguardia. Es así, fíjate. De hecho, has tocado un punto clave. O sea, realmente una de las motivaciones es que dada lo remoto que de nuestro territorio, teníamos que esforzarnos por dar ofertas competitivas, atractivas. Y este museo emerge con esa intención, ¿no?, de acercar a la población canaria a los grandes avances también científicos, y lo bonito es que en estos 30 años ya estamos viendo a los hijos de los que primero vinieron y a los nietos incluso. Es un centro donde las mañanas es como el patio de un colegio, o sea, es maravilloso. Yo a veces, como acostumbrada a la concentración, al trabajo, a veces me gusta abrir la ventana porque oigo aquel sonido que me ensordece, pero que es maravilloso por la alegría, el júbilo que despierta, ¿no? Levantar un coche, en un tornado en Marte, hacer algo de robótica y empezar a experimentar con electrónica, es decir, ver que pueden acceder a eso. Y por otra parte es muy bonito también ver muchas tardes a mayores, muchas veces abuelos, abuelas, quizás por temas de conciliación, que recogen a los niños, a la niña en el colegio, y ver también cómo puede ser un espacio de encuentro intergeneracional. La ciencia tiene que ser accesible a todos, a los más pequeños, también a los mayores. Todo. Y cada vez teniendo en cuenta que afortunadamente la calidad de vida es cada vez mejor, que cada vez hay más gente mayor en la universidad también. Es un programa, igual que existe en la Universidad de Mayores, también el museo tiene que ser como esa educación complementaria a la reglada. De tal manera que el aprender sea para siempre. A mí me encanta una frase de una astrónoma, María Mitchell, que decía, la primera mujer astrónoma americana, que decía, vive como si fueras a morir mañana, pero estudia como si fueras a vivir para siempre. Con lo cual, nunca olvides que siempre hay algo que aprender, algo que descubrir, y el museo intenta también actualizarse. De hecho, ahora tenemos la tarea de actualizar contenido, sobre todo en astrofísica, que hay grandísimos avances en temáticas que entonces eran desconocidas, como exoplanetas. Se descubrió el primero hace 30 años. Entonces, justo cuando se inauguró el museo, o sea, apenas hemos tenido tiempo de no está tan incorporado, o por ejemplo, materia oscura, temas de cosmología últimos. Tenemos que seguir actualizando y profundizando en los temas existentes. Y yo también quiero y quisiera, y todo el equipo que lo conformamos, que sea un centro de concienciación sobre la importancia de preservar nuestro planeta. O sea, la ciencia nos está ayudando, nos tiene que dar las herramientas para conseguir esa conservación, esa preservación, pero de nada nos sirve ni siquiera las regulaciones y reglamentos y ordenanzas si no hay concienciación ciudadana. Entonces, el museo tiene que ser también un templo del cielo, y lo digo en ese sentido más puro, pero también un centro de concienciación, ¿no? De descubrir que en principio no hay un planeta B. Podemos pensar que hay otros planetas alternativos, pero este es el que tenemos y este es el que hay que cuidar, y que todos somos responsables, ¿no?, en parte de lo que aquí pase, ¿no? ¿Es valorado la ciencia, estas actividades del museo? Porque se plantea a lo largo de la mañana las distintas entrevistas con otros responsables de otros museos del organismo autónomo. Los avances son increíbles, la vocación, la pasión que pone, pero después tiene su correspondencia en la política, en los reglamentos, en las leyes, en ese parlamento. ¿Se les escucha? ¿Son valorados? ¿Son tenidos en cuenta? ¿O hay muchos peros? Sí hay muchos peros, todavía vamos lentito, pero yo, por ejemplo, que también abordo el tema a través de la Fundación Starlight, con temas que tienen mucho que ver con la preservación del cielo, la conservación, y que tienen mucho que ver con lo que hacemos en el museo, ¿no? Hablamos de astronomía, no sabríamos nada si no tenemos cielo. No sabemos nada, porque incluso si nos vamos al espacio, los datos del espacio se calibran con datos de aquí en Tierra. Entonces, hace falta, como bien dices, políticas públicas, tanto desde el punto de vista de ciencia, como desde el punto de vista de preservación de esos recursos naturales que defendemos. Poco a poco vamos abriendo camino. Creo que poco a poco también hay mayor conciencia también. No hay que pensar que siempre en las administraciones. Creo que hay dos cosas. Una, que cada vez en las administraciones yo sí siento que hay gente comprometida, gente que realmente tiene ese espíritu de servicio, porque a veces es verdad que pensamos, es verdad que es lenta, muy lenta. Yo reduciría la burocracia. Habría que agilizar, buscar fórmulas, no para enrevesar, porque a veces
la complicamos para agilizar, entonces al final se hace un monstruo mayor. Entonces eso yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que hay que agilizar, pero cada vez hay más gente consciente y aportando todo lo necesario para dar paso, porque la sociedad ya lo va demandando. O sea, ya nos tenemos que poner. Creo que el trabajo que hacemos los museos de concienciación también va despertando sensibilidad. Y entonces ya es la misma ciudadanía la que dice, no, esto no se puede hacer. Y la que va a reivindicar y la que va a exigir. Un paso por delante. Claro, a las administraciones. Eso es lo que estamos trabajando. Por un lado, con las administraciones, y por otra parte, hay cosas que no pueden esperar. Y otra por parte también de las personas. Otro tema importante es que también los ciudadanos seamos conscientes que no hay que esperar que todo nos venga de arriba, que nosotros podemos hacer cosas para cambiar el mundo en el que vivimos. Y es importante, en el mismo aspecto de contaminación lumínica, hablamos de alumbrado exterior, ¿verdad? Eso compete a la administración pública, pero yo puedo no tener el farolito ese encendido toda la noche, poner una lámpara, una luminaria correcta, cerrar las persianitas y cortinas si tengo las luces encendidas dentro. Todos podemos hacer algo siempre, igual que los residuos o el reciclaje. Tenemos nosotros que en casa dar ejemplo, el agua, no derrochar luz. Es decir, que también nosotros los ciudadanos tenemos que ir haciendo para que las cosas vayan mejorando, no esperar solo que la administración tome medidas. Y si así lo hacemos, al final la administración se va a tener que apurar. Y otra cosa que reivindico, por ejemplo, es que en las escuelas de secundaria han desaparecido, en las escuelas públicas, los centros, los laboratorios de ciencia. Es cierto. No hay, antes era... Y esos laboratorios son puntos neurálgicos para despertar, como el Museo de la Ciencia y el Cosmos, para despertar las vocaciones científicas. Con respecto a esto último, Antonio, cuando visitamos una exposición de cuadros o escultura, somos sujetos observadores, ¿no? Lo que nos ponen es lo que vemos. Sin embargo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos podemos cambiar hasta lo que vemos, ¿no? Y interactuar. Esa es quizás la clave, ¿no? Esa es la clave. Lo que la hace divertido Eso y atractivo. Eso es. Es más, llegas y no sabes con qué te enfrentas. Y tampoco sabes lo que te quiere contar. Entonces, se trata que tú descubras eso que luego te narra. Tienes siempre un texto explicativo que te ayuda a comprender. Por ejemplo, acabamos de inaugurar 2 este año. Uno es cómo generar un rayo con miles de voltios, ¿no? Y explica cómo se producen las tormentas eléctricas, que es algo muy habitual, pero sin embargo el fenómeno es muy desconocido. Incluso tan desconocido como que la gente no sabe qué hacer en un momento cuando hay una tormenta eléctrica, ¿no? Entonces, ese tipo, otro muy interesante, que es capaz de explicarnos cómo se produce la realimentación de nuestro cerebro, es lo de el discurso retardado, un poco lo que podría pasar en radio cuando escuchas un eco de tu el voz. Retardo, que es horrible. Ese retardo es terrible, entonces retardamos a propósito medio segundo nuestra voz y además fomentamos un diálogo, de tal manera que no solo oyes con retardo la tuya, sino la de tu interlocutor. Entonces hay que ver qué curiosidad todo lo que ocurre. De hecho, hay gente que se bloquea absolutamente, no es capaz de articular palabras y se queda con la boca abierta, ¿no? Entonces, hay muchos fenómenos, cosas que nunca planteamos y te ayudan a explicar cuáles son los procesos mentales que se producen cuando tú hablas sin querer, tú misma te estás escuchando y estás realimentando, cambiando tu tono de voz, cambiando lo que dices a medida que te escuchas. Si no nos oyéramos, cambiamos hasta la intensidad, ¿no? Entonces, esto por ponerte un ejemplo de 2 que hemos inaugurado ahora. Otros tienen que ver con la perspectiva óptica, con partes de lentes que son también muy interesantes y ya te digo cómo se mueven los planetas, por qué las estaciones, entender cómo se han formado las estrellas o entender cómo se ha formado el cuerpo humano. Ahora vamos a inaugurar uno muy, muy interesante, que no quiero hacer spoiler, pero bueno, pues esperamos. Hay un par de ellos muy, muy interesantes que nos va a ayudar a viajar al interior del cuerpo humano. Antes, sobre eso, es que vas soltando prendas, palabras, y lo tenía en mente. Al principio decía, lo que sucede en el cosmos, ¿no? Digamos, en el firmamento, pues tiene su espejo en el cuerpo humano. Ahora mismo, mirando la actualidad, tenemos ese huracán Milton, que Dios sabe por dónde va a salir. Si eso se tuviese que trasladar, ese espejo en el cuerpo humano, ¿cómo podría encontrar esa similitud? No lo sé. Hombre, pues fíjate, todo donde tú piensas, todo esto es física de atmósfera, es tratamiento de fluidos. Esa física puede ser aplicable
a su medida cuando trabajas con el cuerpo humano y los vasos sanguíneos, por ejemplo. Ajá. Al final mueve fluido. La física, y te voy a contar una anécdota que igual no debería en radio, pero personal. Tengo un hijo ingeniero camino y otro que es médico. Y yo físico, ¿no? Física. Sí. Bueno, astrofísica. Me imagino esas almuerzos, y entonces, me acuerdo, el almuerzo era muy entretenido. Y entonces ya llegó a un nivel que yo ya no les puedo ayudar nada, pero al menos en los primeros años de carrera, yo me acuerdo que yo les podía ayudar en física de fluidos, en teoría. Al mayor le interesaba por aspectos de obra civil y temas que tienen que ver con fluidos también, y al pequeño le interesaba por temas de cardiovasculares. Entonces, al final, la física es la misma, solo que en ambientes distintos. Yo no digo los huracanes, que puede ser otro asunto, pero bueno, espero que no sea tan turbulento el movimiento en nuestro interior, pero lo mismo, hay una cosa que realmente es la mayor manifestación de lo que tú has dicho, que todo lo que pasa en el cosmos somos nosotros, es que somos polvo de estrella. Esto que parece poesía es real. Puede que incluso tu mano derecha y tu mano izquierda procedan de estrellas diferentes. Quiere decir que todos los elementos químicos naturales de los que está hecho nuestro planeta se formaron de una gran nube de gas y polvo, de donde se formó el Sol, sistema planetario, y vino de la explosión de una estrella. Antes se decía supernova, no se sabe si fue otro tipo de estrella llamada Wolf-Rayet, muy violenta, pero sí sabemos que procedemos de la materia eliminada, expulsada, porque en el universo todo se recicla. Vamos, esa famosa frase, lo que es afuera es adentro. Eso es. Ahí. Toñi, para finalizar ya, principales retos que tiene por delante el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Tenemos muchos retos que son sueños, ¿no? Por un lado, vamos a seguir en la línea de fortalecer los módulos y las salas que tenemos, actualización de contenido e incluso ya el uso, pues por supuesto, de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, siempre en una medida comedida y realista para que la experimentación nunca se pierda. Ese es uno de los retos y desafíos más importantes. Otro, seguir convirtiendo al Museo del Cosmos como a otros museos en un destino de por sí, es decir, de obligatoria visita, no solo para toda la población de Tenerife, de Canarias y también los millones de turistas que nos visitan, y que siga siendo, seguirlo posicionando a través de didácticas, actividades entretenidas, de espacios abiertos, lúdicos, en ese lugar de encuentro donde debatir temas que tanto nos conciernen a todos, que tienen que ver con la ciencia y el universo en general. Pues esperemos que se realicen pronto. Toñi Varela, directora del Museo de las Ciencias y el Cosmos, mil gracias por estar con nosotros. A ustedes por esta oportunidad, gracias. Bueno, maravilloso escuchar a la directora del museo sobre todos estos avances y esa similitud de lo que es el firmamento, de lo que conocemos como firmamento, con nuestro interior, nuestro temple diario. Vamos, que yo con lo del huracán lo hubiese tenido más claro que lo que explicaba Toñi, porque cuántos huracanes experimentamos nosotros en nuestro día a día. Continuamos con lo que nos importa, que es esta visita que estamos haciendo hoy, este programa especial desde el Museo El Muna, Museo de la Naturaleza y la Arqueología.